Una cosita, le digo, una cosita. Se quedó. Pero cada día para Bueno, son las terceras jornadas ya que hacemos de salud mental acá en el Centro Cultural Borda. Estamos contentos porque empezamos la primera jornada y eran poquitos, sobraban sillas. Ya el año pasado hubo mayor cantidad de gente y bueno, este año se fue de las manos, parece. Así que bueno, presento al doctor Camarero, que es el director del Centro Cultural, médico psiquiatra. Yo soy Pía Roldán, abogada y psicóloga, especialista en el área de psiquiatría. Y mi compañero, el del apellido difícil, Tomás Juan Inenburg, también psicólogo especialista en psiquiatría. Los tres en este momento estamos a cargo de lo que sería el área de docencia y capacitación del Centro Cultural, principalmente para dar lugar a disciplinas alternativas, no en sentido peyorativo, sino disciplinas alternativas en cuanto a otros modos de abordaje de lo que es la salud mental de patologías graves. Por eso estamos dando los cursos de acompañamiento, seminarios relacionados a acompañamiento. Seguramente a partir de que vaya pasando el tiempo vamos a incluir otras capacitaciones relacionadas a otras áreas más específicas, pero vamos de a poco, porque como verán es mucha la convocatoria, es mucho lo que hay que hacer y estamos en una institución pública con las falencias y estas cuestiones como el micrófono y estas cosas que nos complican a veces el tema de la organización. Las jornadas están pensadas de la siguiente manera. En principio van a exponer alumnos de Necesito una T que estuvieron haciendo prácticas acá y que a partir del año que viene van a llevar a cabo talleres terapéuticos acá en el hospital, y hoy lo que van a hacer es mostrarles, contarles cómo se hace un proyecto terapéutico de talleres, de qué manera se organiza y qué es lo que van a hacer también, ¿no? Para que se enteren de las actividades que va a haber en el 2018. Luego de eso hay bastantes mesas más puntuales, más largas, en las que vamos a tratar varias temáticas, como por ejemplo la salud mental en relación a la supervisión a través de un dispositivo que no está insertado generalmente o todavía no está insertado en el área de patologías graves, como es el counseling. No porque el counselor pueda trabajar con patologías graves, sino que puede encontrar su espacio a través de supervisar acompañamientos terapéuticos en lo personal, en lo que a mí me pasa con el caso. Vamos a hablar también, vamos a presentar casos clínicos, dos casos clínicos, uno en relación a una psicosis infantil y otro en relación a la clínica de la discapacidad más allá de lo emocional. Vamos a dar, esto no estaba en el programa, se improvisó último momento, algo relacionado a primeros auxilios y RCP y la importancia que tiene que como acompañantes o trabajadores de la salud en general tengan conocimientos sobre esto, porque puede pasar también para la vida, ¿no? Después vamos a abordar un poquito el tema de las emergencias psiquiátricas y los primeros auxilios psicológicos.
Después los cuadros clínicos en la psicosis, para que sepan un poco qué cuadros hay, sobre todo porque la población de acá del hospital es prácticamente toda una población que está, cuyo cuadro es la esquizofrenia. Y por último, vamos a hablar de la inserción de acompañamientos terapéuticos en servicios de internación de pacientes crónicos, es decir, cómo podrían insertarse los acompañantes en servicios como los que están en el hospital y con qué fin. Luego de que pase todo esto, que para este entonces ya van a ser como las 6:30, 7 de la tarde, se cierra y hacen todo esto que dijo Tomás, que es retirar los certificados. Por favor, les pedimos que los que ya tienen su número retiran su certificado y salen por lo menos de acá adentro, se quedan afuera, no hay problema, pero que desagoten el lugar para que los que tienen que anotarse estén tranquilos y no sea un enjunje de gente que nos mareamos todos. Así que bueno, doy la palabra al doctor. Buen día. Bueno, yo ya, primero abrumado por tanta gente, pero ahora ya me estoy poniendo contento, ya me estoy relajando, quiero que ustedes empiecen a sentirse bien. Estamos en el Centro Cultural del Hospital Borda y eso realmente es una gran satisfacción. Y con tanta gente nos da gusto y empecemos a disfrutar de eso, ¿no? Somos Marcela y Sofía y bueno, para esta elaboración partimos de la ley de salud mental que tiende a reforzar y construir lazos sociales y a la implementación de... En la psicosis hay un conflicto entre el yo y la realidad exterior, ¿sí? En general, en esta patología, que acá en el hospital se ve mucho, que es la esquizofrenia, principalmente hay dos cuestiones que están muy afectadas: el aislamiento y la voluntad, ¿sí? Por eso todos los talleres en general van a trabajar sobre estos puntos, ¿sí? Vamos a hacer un breve recorrido de lo que es esta disciplina para conocer en qué se funda desde la teoría también. En primer lugar, es importante por ahí diferenciar el término psicomotricidad de lo que es el desarrollo psicomotor, que por ahí es algo que escuchamos bastante seguido. El desarrollo psicomotor hace referencia específicamente a todos aquellos cambios que se producen durante los primeros años de vida, en tanto va madurando el sistema nervioso central y el niño puede ir adquiriendo diferentes habilidades. En cambio, la psicomotricidad es una disciplina en sí misma que va a tomar en cuenta el desarrollo psicomotor, pero va a tener se va a ocupar del cuerpo como objeto de estudio, ese cuerpo en los procesos de comunicación y aprendizaje y de las manifestaciones. Por lo tanto, creemos que es un abordaje necesario en aquellos trastornos donde se ve implicada la construcción del cuerpo, en este sentido, relacionándolo con Vamos psicosis. a arrancar con nuestro taller que se llama Expresarte, mencionando algunas características generales y objetivos de poder realizarlo. Vamos a hacer énfasis especialmente en trabajar con pintura, basados en arte terapia. La idea es que si bien el espacio es para pacientes que estén institucionalizados o con tratamiento ambulatorio, puedan tener un espacio donde puedan estar estimulados con alegría, creatividad, un espacio que se pueda brindar semanalmente, que esto se pueda hacer habitual durante el transcurso de un año, donde puedan, además de mejorar sus lazos sociales, también los motrices, entre otros, comunicarse entre ellos y de ahí sacar la parte terapéutica también como sujetos, ¿sí? En la comunicación del uno con el otro. Como también hablaba Pichon Rivière, dentro de lo que es creatividad, sujeto y sociedad, que nosotros o el sujeto no se transforma,
si no se conecta con el otro, ¿no? Queremos presentar este taller que apunta a una salud integral de los pacientes, digamos. Activate. Taller de actividad física. Como les dije, una salud integral de los pacientes, tanto biológica como social y obviamente psicológica. Nosotros para proponer este taller de actividad física tomamos como referencia un estudio realizado en la Facultad de Humanidades y Psicología en Almería, España, que se llama Mejora el bienestar físico de personas con trastorno mental grave a través de un programa de actividad física. El estudio además señala que la actividad física tiene mecanismos que inciden sobre aspectos neurofisiológicos en términos de liberación de hormonas, en neurotransmisores, que median en la mejora de procesos psicológicos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ethel y bueno, como dijo Pía, nosotras vamos a trabajar en un taller que realizaremos una murga, el armado de la misma. El mismo consta de diferentes actividades como la música con bombos, la expresión corporal a través del baile y el armado de diseño de indumentaria. Pretendemos generar en los pacientes las aptitudes esenciales para una futura inclusión social, intentando brindar las herramientas necesarias para fomentar un mayor sentido de la realidad, vincularse de manera más estable y duradera e intentar desarrollar una identidad propia. Bueno, una de las teorías que vamos a tomar es la teoría del pensamiento de Bion, que es un psicoanalista inglés. Él lo que propone en esta teoría es el concepto de vincularidad, pero no solamente referido a lo que es la vincularidad en los lazos con otros, sino que él toma la vincularidad como una función del aparato psíquico, ¿sí? Él la define como la capacidad de asociar impresiones sensoriales con la conciencia, y eso es lo que permite el pensamiento y la psicología. El taller se llama Atrapa sueños a través del arte. Les voy a hacer una breve descripción del taller primero. Apuntaré a explotar la creatividad de cada uno de los pacientes a través del acercamiento a diferentes herramientas de trabajo, como revistas, diarios, hojas en blanco, con la finalidad de incentivar su faceta artística, otorgando así una vía complementaria de expresión y comunicación a través del armado de collage mediante recortes de revistas. El taller dispondrá de consignas puntuales que irán variando con el correr de los meses, manteniendo así el dinamismo inicial sin caer en lo repetitivo. El propósito del taller será el de otorgar a cada uno de los participantes la posibilidad de expresarse artísticamente siguiendo pautas y consignas impuestas que, si bien delimitarán su trabajo, no anularán en ningún momento su capacidad creativa e imaginativa. Bueno, gracias por venir a escucharnos, gracias por venir a las jornadas. Nuestro taller, nuestro proyecto de taller, un taller terapéutico, literario, le pusimos Había una vez. Cada uno lleva al grupo lo que es propio y este tiene un modo particular de operar con la subjetividad de cada miembro, ¿sí? Bueno, el grupo también posibilita la exogamia, genera nuevos espacios de creatividad y despliegues de ideales. En el grupo también se despliegan escenas, se arman relatos con diferentes contenidos y en dichos relatos interviene el presente y la historia de cada sujeto. ¿Qué es lo que hace que un taller sea terapéutico? Porque todo muy lindo decir los fundamentos y lo que vamos a hacer, pero ¿qué es lo que hace falta instaurar y qué es lo que es necesario que se instale por estar trabajando justamente con una estructura psíquica como es la psicosis? Hay algo que es muy importante de entender con respecto a lo que es los talleres grupales en relación a pacientes psicóticos, que es que no tienen los mismos tiempos de simbolización ni de montar, digamos, lazo social y transferencias horizontales que tiene un grupo de personas neuróticas. Hay un primer momento de todo taller, de todo encuentro grupal, inclusive acá va a pasar con el paso de las horas. Primero nadie se conoce con nadie, después hacen grupitos, después a lo último se pasan los teléfonos, la próxima jornada venimos. Eso es lo que se espera que pase. En la psicosis esto cuesta mucho más. Entonces siempre va a haber un primer momento en el que las ansiedades esquizoparanoides, que son justamente las que predominan en la psicosis, están demasiado expuestas y demasiado tocadas.
Con lo cual, para poder lograr que se instale algo de otro orden y que se empiecen a tramitar esas ansiedades esquizoparanoides para convertirse en lo que se llama, desde Melanie Klein lo estoy hablando, ansiedades de tipo depresivas, que se vinculan más con la empatía, el reconocimiento del otro, la ilusión grupal, ya que no tengo pertenencia, ahora pertenezco a este espacio. Y para que después finalmente se llegue a una representación interna de ese grupo, que a lo que me refiero es a que el grupo siga existiendo internamente, inscripto en mi psiquismo, más allá de que esté pasando en ese momento o no. Para que todo este proceso se cumpla, se requiere mínimamente entre 6 meses y 3 años de trabajo terapéutico. ¿Sí? Lo que nosotros tratamos de hacer con los alumnos es que ellos, los que quieran, se comprometan a, después de hacer el recorrido teórico y aprender obviamente la teoría que es fundamental, aprender a hacer todas estas articulaciones que los chicos hicieron, que aprendan lo que es la práctica de poner de verdad en funcionamiento ese taller. Si esto pasa y si ellos continúan, seguramente va a haber efectos terapéuticos en los pacientes. Pero siempre pedimos ese compromiso de que no queden, vamos un par de veces y vamos así más o menos y después nos vamos, sino que de verdad en este espacio, que la verdad hoy está lleno, pero no todos los días de la semana está lleno de gente, que empiece a haber dispositivos que trabajen para que verdaderamente se prepare para una externación o para que la gente que esté externada tenga un lugar a donde volver para transitar ese momento que es el momento entre que me fui y me inserto realmente en la sociedad. Para lograr esto no solamente son necesarios los fundamentos y pensar mucho para qué voy a hacer el taller, que sería lo que son los objetivos generales, específicos y el plan terapéutico, en este caso grupal, que no difiere tanto del individual que por ahí a ustedes les piden las obras sociales cuando tienen que tomar un caso. Pero para que todo esto pase, tiene que haber una estructura. Sin estructura, no digo que no sirva, pero no se le saca el jugo que se le puede sacar a lo que es el trabajo. Ahora Tomás les va a decir un poco qué son las cosas que no pueden faltar en un taller y que es algo común a todo lo que los chicos presentaron, aunque quizás no quedó tan claro porque se basaron en los fundamentos. Bueno, ¿qué diferencia encuentran entre un taller terapéutico y uno recreativo? Bueno, nosotros lo que nos gusta hacer es poder diferenciar los recreativos de los terapéuticos. Los recreativos es verdad que tienen efectos terapéuticos, pero no tienen el alcance que tiene un taller terapéutico. Entonces, para que sea realmente terapéutico y que funcione, hay que tener en cuenta algunas variables. Por ejemplo, algo fundamental son los objetivos generales que queremos con el taller. No es lo mismo decir, bueno, alguien que traiga una guitarra, vamos a ir cantando canciones, que los pacientes nos vayan contando a través de su historia qué música les gusta. Eso es terapéutico, pero hay que encuadrarlo de alguna manera. Por eso, una de las principales cuestiones que hay que tener en cuenta para que sea terapéutico es el encuadre. ¿Saben qué es el encuadre? Levanten la mano para contestar. Los que no saben qué es un encuadre. El encuadre creo que es lo que va a ayudar a organizar, a dar un límite, toda esa dinámica que se va a poder realizar adentro, pero sin, o sea, teniendo una organización. Bueno, eso lo diferencia mucho de un taller recreativo. No es que el taller recreativo no esté organizado, sino que el encuadre es muy importante porque tiene que ver con la terapéutica. El encuadre vendrían a ser todas las variables que podemos utilizar en un taller que van a ir quedando fijas, por más que después se vayan deconstruyendo y construyendo de vuelta. Pero bueno, el encuadre va a ser el salvavidas que tenga el grupo de taller cuando haya inconvenientes con los pacientes. Inconvenientes, no hablo de inconvenientes graves de violencia o agresividad. Inconvenientes puede ser que un paciente diga, bueno, tengo ganas de irme, se levanta y se va. Entonces todas esas cosas van a hacer que el taller no pueda continuar.
cuando tenemos un encuadre va a haber un montón de reglas a las cuales las vamos a agarrar para presentárselas a los pacientes. Por ejemplo, que el taller es de 1 a 2 de la tarde. Entonces, si el paciente llega a la 1:30, sabe que ese día no va a poder hacer el taller. Y esto no pasa por una cuestión de discriminación, pasa por una cuestión de lo que es terapéutico en una población de principalmente pacientes esquizofrénicos, en donde hay que marcar ciertos límites, porque hay mucho sin límite. Entonces, diciéndole a un paciente, no vas a poder participar del taller, en realidad, pese a cómo suena, le estamos haciendo una terapéutica a ese paciente. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, y es fundamental, que muchas veces no se tiene en cuenta, es la cuestión de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Transferencia, para ponerlo en otras palabras, es básicamente lo que el paciente y nosotros también transferimos al otro. La onda que va a tener ese paciente con ese grupo de taller o alguien individual. Y no está tan ligado a algo del pasado, por eso es más o menos, no algo del pasado que yo repito. Eso es repetición, reelaboración y ese famoso texto. No tiene que ver con que me trae conflictos y los actúa. Eso es otra cosa. Significa que el modo de vincular, que es el patrón de comportamiento que él tiene en relación siempre a un otro, va a ser lo que también va a transferir a ese grupo, a esa persona y a quien sea. Y esto pasa en todos los ámbitos, no solamente en un encuadre terapéutico. Esta es mi postura. Sí, y por otro lado, por ejemplo, ¿alguien tiene un amigo que es malhumorado? Bueno, ese amigo malhumorado, estando con una persona, va a tender a tener esa forma de transferencia y con otra también. Es la forma de transferir lo que uno tiene hacia el resto. Entonces, ¿qué particularidad tendrían pacientes esquizofrénicos con respecto a la transferencia? ¿Qué tipo de transferencia predomina en la psicosis? ¿Quién sabe? En ese concepto. Vamos a reconstruir un poco la cuestión de positiva y negativa. No tiene que ver tanto con positiva es algo bueno y negativa es algo malo porque el paciente es malo o tiene un tipo de transferencia negativa. Entendemos que en la esquizofrenia solamente hay transferencia negativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene idea sobre la transferencia negativa? La que no ayuda al tratamiento. No ayuda al tratamiento. ¿Qué tipos de transferencia negativa hay? Hostil y... agresiva y hostil es lo mismo. Hostil y... muy bien. Bueno, entonces quiere decir que los pacientes con un cuadro de esquizofrenia van a oscilar entre una transferencia hostil o paranoica y una transferencia erotómana. ¿Saben lo que es la erotomanía? Algo más que el amor. La obsesión en cuanto al amor. La erotomanía tiene que ver con que se plantea, aparece ahí flotando algo sexualizado en relación al vínculo, pero encima al modo de la psicosis, con lo cual, si yo soy el paciente, yo voy a creer que esa persona, analista, acompañante, quien sea, está enamorado de mí, no yo de él. ¿Sí? Y eso con el tiempo... ¿En qué se convierte? No, obsesión es una palabra demasiado común para estar acá en un hospital psiquiátrico. ¿En qué se convierte? Si yo pienso que ella que está ahí me ama profundamente. Por supuesto, me va a estar persiguiendo todo el tiempo. Si me ama, me persigue. Entonces, cuando hablamos de encuadre, ¿qué va a pasar cuando se hace un taller que termina a las 2 y un paciente viene, supongamos que hay 2 hombres y 2 mujeres, haciendo el taller, se acerca a una de las mujeres y le dice, che, ¿te quedás 20 minutitos más que quiero hablar con vos? Esperen, vamos a tratar de articular. Si les preguntamos algo, para que lo articulen con lo que venimos diciendo. Si estamos hablando de que todo tiende a la erotomanía o a la persecución, y yo le digo a un paciente, sí, me quedo un ratito más porque me lo pediste, ¿qué estoy fomentando?
recreativa y ella que es la... Seguramente le prendemos el chip de la erotomanía. Para eso tenemos la defensa del encuadre. Exactamente, el encuadre es una defensa, como dijo él, que no sé cómo se llama. Y ahora, ¿qué pasaría? Vámonos a otra escena. ¿Qué pasaría si durante el taller, si bien hay que poner límites, le decimos exactamente qué hacer a todo el paciente? Lo manejamos por todos lados, lo estamos mirando todo el tiempo. Bueno, entonces, para no caer justamente teniendo en cuenta los tipos de transferencia, hay que poder ubicarse en un punto medio, ni que fomente a la erotomanía ni a la persecución. Esto se da solamente en cuanto haya un encuadre firme. Y en un encuadre firme tienen que estar estas cuestiones: el horario de cierre, cómo se hace el cierre del taller, cómo se hace el inicio del taller. Los pacientes vienen siempre, los están esperando, los van a buscar. Bueno, todas estas cuestiones aparecen dentro del encuadre, que es fundamental para que el taller sea terapéutico. Es excluyente. Si no hay encuadre, no hay un taller terapéutico. Y además, porque en realidad, como decía él, el encuadre es una defensa, porque ¿qué pasa? Si yo le digo al paciente, no podés ingresar 1:30 porque empezó hace media hora, no soy yo la que se lo dice, es el encuadre. ¿Sí? Que es lo que le pusimos a ustedes ahí con lo de los certificados. Encuadre. ¿Sí? No es que somos nosotros los malos, son las reglas a las que todos, vos, tu compañero, nosotros, el hospital, todos tienen que acatar. Y eso es mucho más tolerable y asimilable que el yo no te dejo porque yo digo que esto es así. Entonces tiene que estar el encuadre planteado desde el vamos. Primero tienen que aceptar todos el encuadre. Es como un contrato. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Es la primera defensa que tenemos. Nosotros nos enfocamos y tratamos de que se hagan talleres terapéuticos, no recreativos, terapéuticos. Antes de que empiece Agustina Amiga, que después se va a presentar, les quería decir algo porque nosotros siempre hemos explicado lo que era el dispositivo de supervisión pensándola de dos maneras: la supervisión técnica y la supervisión analítica. La supervisión técnica hace alusión a la supervisión en el sentido de yo voy con un supervisor a que me diga si estoy haciendo bien las cosas o si tendría que modificar algo. Y la supervisión analítica venía a ser la supervisión que hacemos en realidad principalmente los psicoanalistas, pero que también sirve para otras profesiones, no es que no sirve, que tiene que ver con qué cosas a mí se me ponen en juego de mi propia historia y que pueden llegar a ser patológicas y que afloran ante la situación con un otro que me lleva a ese lugar. Es decir, no en todos los casos me va a pasar que se me muevan cosas propias, pero vamos a suponer que yo trabajo con un paciente con adicciones y resulta que mi hermano tuvo problemas con adicciones, o de repente atiendo a una paciente que es una mujer víctima de la violencia de género y yo fui víctima de la violencia de género, probablemente eso obstaculice mi trabajo, porque voy a querer reparar a través del otro lo mío. Entonces yo ya no estoy trabajando con el paciente, es como si lo estuviera usando, ¿no? Pero hay otro modo más de supervisión que empezó a aparecer en la práctica, vieron que estas cosas pasan, que es la supervisión en cuanto a qué me pasa con el caso desde lo moral, no tanto desde lo personal por ahí. Es decir, ¿estoy capacitado para este trabajo, para este caso, en realidad, o no? ¿Me gusta el paciente? ¿Me cayó bien? ¿Me cayó mal? ¿Está mal que diga que no lo quiero tomar? ¿Me pone nerviosa trabajar con esto? Y eso ya no tiene tanto que ver con lo analítico. Por ahí no es nada personal que se me juegue. Es simplemente qué posición tengo que tomar. Y también les quería explicar otra cosa más.
está muy confundido hoy por hoy. La palabra supervisión pasó a tener múltiples acepciones. Y como ahora las obras sociales, para que puedan trabajar, muchas veces les piden un supervisor, se confunde todo. Entonces vamos a tener la supervisión de yo voy a que me digan qué hacer, la supervisión de qué me pasa a mí con el caso. Y después la supervisión en el sentido de quién me respalda, que tenga matrícula, para que yo pueda trabajar y responda ante cualquier situación que pase. Es casi como tener un seguro. Dada la situación del acompañamiento terapéutico, que no es una carrera oficial, que no es una carrera de grado, que no tienen matrícula y que si la tienen sirve para determinadas jurisdicciones, y si sirve en provincia de Buenos Aires no sirve acá, si sirve en Chubut no sirve en Jujuy, porque es así, porque no hay una unificación a nivel nacional, se pide generalmente que los que tenemos licenciaturas, que sí tenemos reconocimiento a nivel nacional y a través de la Ley Nacional de Educación, pongamos el gancho y nos hagamos responsables de aquellos que no tienen matrícula para por sí solos orientar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, empecemos a entender eso. Una cosa es un supervisor para yo poder trabajar. Otra cosa es un supervisor que me dice qué hacer para que yo trabaje mejor. Y otra cosa es el supervisor que me ayuda cuando yo me estoy medio comprometiendo, involucrando y rompiendo la abstinencia y neutralidad que se necesita tener para trabajar bien. De ese último caso es del que vamos a hablar ahora. Así que... Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Agustina, soy consultora psicológica y estoy aquí para explicarles un poco de qué se trata el counseling y para qué les puede ser útil esta disciplina a ustedes. El counseling es una formación académica profesional de ayuda que apunta a la prevención, a la promoción y a la atención de problemas relacionados con la vida cotidiana, crisis vitales, sexualidad, trabajo, adolescencia. Y se trabaja con personas sanas en crisis. Es una teoría creada por Carl Rogers, centrada en la persona, y de lo que se encarga es de asistir a las mismas para que logren una realidad de mayor bienestar y lleguen a atravesar estos conflictos de la mejor manera. ¿Por qué les cuento esto a ustedes? Se mezclan, se identifican, se pierden los roles. Por lo tanto, es posible y positivo crear un espacio de supervisión como si fuera de supervisión, porque en realidad a la orientación van para que los orienten técnicamente en el caso. Y esto sería más para saber qué es lo que sienten o qué les pasa a ustedes con ese caso en particular. Que no significa que tengan que ir a hablar de su infancia, de su historia, de su pasado. Simplemente es algo situacional que los perturba, que los tiene molestos, que los angustia. Entonces, está bueno que puedan tener ese espacio de escucha para poder hablar de eso que les pasa. Claro, la diferencia de lo que hablábamos, de lo que es la supervisión analítica y la que plantea Agustina, es no hace falta a veces profundizar tanto. No, entonces, si el caso los involucra demasiado, tendrán que ir a un análisis más profundo. Pero si es algo que los angustia, que no les permite trabajar cómodamente y saludablemente como se debe hacer, está este espacio de contención, de orientación, de counseling, ¿sí? Por eso estamos trabajando con PIA interdisciplinariamente para formar estos grupos terapéuticos que va a ser en Eutimia, en la fundación de PIA, Tomás y del doctor, para que ustedes puedan venir y hablar de esto que les pasa con esa situación. Porque chicos, trabajar en salud mental no es como trabajar en una oficina. Es poner el cuerpo, no solamente el cuerpo físico como a Mónica le pasó la otra vez que nos contaba. No es solo que un paciente te pueda pegar, pueda tener una descompensación, que eso siempre puede pasar. Estamos en un hospital psiquiátrico. No es solo eso, es prestar la energía de uno, es poner todo el tiempo sentido al sinsentido. Cosas que nosotros no tenemos incorporados, tenemos que ver. Es como estar con chicos, que desgasta mucho. Entonces, el desgaste emocional que genera trabajar con salud mental, primero que los daña a los pacientes porque no reciben el nivel de atención que necesitan. Y segundo,
los puede llegar a frustrar a ustedes en su trabajo personal, porque un día tienen una mala experiencia y si yo no estoy contenida lo suficiente, y no aprendí a no tomármelo personal, y no aprendí a separarme y tener una disociación instrumental cuando trabajo, o distancia óptima, que es un sinónimo de esto, quizás no quiero trabajar más después de acompañante, porque es demasiado. Pero los que quieran van a poder a partir del año que viene contar con ese espacio. Y quienes no puedan o no les sea suficiente con el espacio de consejería, que es el counseling, porque se les juegan cosas más profundas, van a contar con la derivación por parte de ella a lo que es el espacio clínico, que también hacemos consultas y admisiones gratuitas allá un día a la semana, para que también puedan tener su espacio terapéutico analítico si lo necesitan. Bueno, eso es todo con respecto a esta mesa. Los espero, porque esto es fundamental para ustedes. Falta poco. Nuestro médico amigo, que en el curso de acompañamiento que damos en la fundación, porque si no tenemos al doctor Camarero, él es el que da los seminarios de RCP y primeros auxilios para que tengan la posibilidad también de formarse en esa área, porque como les decía antes, trabajando, que todavía no está el micrófono, trabajando con pacientes psiquiátricos se presentan muchas cuestiones. Muy buenas tardes, yo soy Martín Mutansky y les voy a hablar un poco de lo que son primeros auxilios básicos en el abordaje no médico, más especializado en lo que es acompañantes terapéuticos, pero sirve para todos. Bueno, desde ya gracias por estar acá y bueno, ojalá que en un futuro primeros auxilios sean una currícula básica del colegio secundario, no sea, digamos, un taller optativo que uno hace por su cuenta. Y bueno, vamos a hablar un poco de algunas herramientas y algunos pequeños tips y desmitificaciones de lo que son los primeros auxilios y darles un poquito de confianza y curiosidad para indagar en distintas herramientas que existen, que por lo menos una vez toca de oído, personalmente uno puede averiguar más, capacitarse y obtener confianza para participar en aquel momento que sea necesario. Primero vamos a hablar un poco de las herramientas y el arsenal terapéutico que tenemos y después vamos a hablar un poco de las distintas situaciones en las que nos podemos topar. Vamos a hablar un poco de cuadros clínicos en la psicosis, que es en realidad lo que nos provoca. No tomamos a la psicosis como una enfermedad, sino como un, si se quiere, trastorno, no solo por el hecho de que no se conoce la causa, al menos no se conoce con evidencia científica cuál es la causa, no podemos atribuir a una única causa, que sería, por ejemplo, decir que es genética, decir que hay un neurotransmisor que funciona mal y que eso genera una psicosis, sino que pensamos que en realidad, o sea, al no haber una causa que se conozca con certeza, existen varias teorías y nosotros nos ajustamos más a pensar que la psicosis es una estructura psíquica que se termina desarrollando por ciertas cuestiones relacionadas con lo ambiental y lo familiar en los primeros años de vida. Es por esto que también pensamos que los niños, por ejemplo, diagnosticar a un niño con un trastorno estaría un poquito fuera de lugar si lo pensamos como ya tiene esto y esto es irreversible. Desde este punto de vista no tomamos entonces a la psicosis como una enfermedad, sino como una estructura psíquica distinta a la neurótica y que por lo tanto va a tener ciertos modos de manifestarse que en realidad si nosotros aprendemos a conocer esa estructura y a detectarla antes del desencadenamiento podríamos evitar que se descompensen. Pero bueno, más allá de esto, que es como lo principal, en pensarlo en términos de estructura, también es cierto que una vez que pasa un determinado tiempo y se estructuró verdaderamente un psiquismo que podríamos llamar psicótico, o sea, un psiquismo que ha tenido ciertas fallas en su estructuración tal como se espera,
vamos a tener cuadros clínicos que se diferencian entre sí y que va a servir aprender a diferenciar estos cuadros clínicos para también saber cómo trabajar. Dentro de esos cuadros clínicos hay dos grandes grupos. O sea, tenemos la psicosis como el grupo general. Y dentro de la psicosis tenemos los trastornos delirantes crónicos o psicosis delirantes crónicas y la psicosis esquizofrénica, a lo que preguntaban allá atrás al principio. Ella mencionó que hay dos grandes grupos, las psicosis delirantes crónicas y las psicosis esquizofrénicas. Ambas cuestiones son psicosis. Pero se manifiestan de diferente manera. En la psicosis delirantes crónicas, lo esencial del cuadro clínico es esto de la sintomatología positiva y sobre todo el delirio. Pero a ver, no un delirio aislado, sino que el problema que tiene principalmente es que está delirando de manera crónica, por eso se llama psicosis delirante crónica. El delirio está todo el tiempo en cada cosa que dice y en cada cosa que piensa y estructura su realidad. En la esquizofrenia puede haber delirios, puede haber ideas, que en realidad no son delirios, son ideas delirantes, pero es una idea delirante recortada en este momento. Entonces, hay delirios en todas las psicosis, pero cuando predomina como lo esencial del cuadro clínico, estamos en psicosis delirantes crónicas. Dentro de las psicosis delirantes crónicas, a su vez, se pueden dividir en tres grupos. Primero son las sistematizadas, paranoicas o paranoicas. Después están las psicosis alucinatorias y después las fantásticas. Estos tres grupos están dentro de las psicosis delirantes crónicas y cada uno tiene sus particularidades. Vamos primero con las primeras, que serían las psicosis delirantes crónicas sistematizadas. Lo sistematizado tiene que ver con lo que está... A ver, piensen en la palabra sistematizada utilizada en otros ámbitos. Cuando algo es sistemático, es algo que está pensado de determinada manera, articulado de determinada manera, tratando de que no se me escape ni un solo detalle. Eso es sistematizar algo. ¿Sí? Entonces, una psicosis sistematizada es aquella psicosis en la que la persona y el delirio casi que forman un sistema cerrado en el que todo lo que deliran y piensan tiene toda relación con todo. Les doy un ejemplo tonto. Vamos a suponer que, porque hay otra cosa que les quiero decir antes, en la psicosis sistematizada lo que hay es una patología, anoten, hay una patología en las creencias, ¿sí? Lo que está afectada es la creencia. Parte de las creencias. A partir de esas creencias se va sistematizando todo, como iba contando ella. ¿De qué partió? De ella me odia, por ejemplo. Y a partir de eso se va armando hasta que toma totalmente un sistema. Yo pienso que me persiguen extraterrestres, es coherente que después, no sé, me vaya escondiendo en lugares. Obviamente es todo delirante, pero parte de una creencia que me están persiguiendo. Entonces, todo lo que hago en torno a eso tiene una coherencia. Y además, generalmente suelen ser personas con un coeficiente intelectual alto, con lo cual, cada cosa que a vos te tratan de convencer, le buscan el fundamento, pero vos entendiste, vos te fijaste esto, y todo pasa a tener una especie de explicación en la que si uno te termina convenciendo. El mayor problema que hay con las paranoias, para el que no sabe de esto, es que, excepto que sea un delirio con el contenido de Gila, hay que matar a todos, excepto que sea así, entran como caballos. Porque vos te terminás creyendo que, y bueno, tiene sentido lo que me está diciendo. ¿Sí? El razonamiento, en realidad, el razonamiento que utiliza es coherente, evoluciona con claridad, no tiene problemas en el lenguaje. ¿Sí? Se expresan de manera bárbara. Dentro de ese tipo de psicosis, a su vez, se subdividen también en... Siempre dentro de las paranoicas. Psicosis delirantes crónicas sistematizadas
o paranoicas, a su vez se dividen en las reivindicativas y las pasionales. Reivindicativas y pasionales. ¿A qué les suena la palabra reivindicativa? Igual, ojo, no se crean que estos son todos los cuadros que hay. Nosotros hacemos un recorte de lo que más se ve. Se agarran psiquiatría clásica, son tomos y tomos de calificaciones. Esa creencia delirante que se les incrusta es respuesta a algo que no, para lo que no tienen respuesta y los desestabilizó y necesitan fervientemente encontrarle una respuesta a eso. Y ahí está la creencia delirante, para tapar ese bache de con lo que me encontré que no sé, ni entiendo, ni puedo resolver. Entonces, si le tocamos eso, lo dejamos de nuevo como estaba antes de compensarse. ¿Sí? Por eso no se puede tocar el delirio, se puede suavizar. Pasionales, que es otro modo de ser paranoico, tiene dos formas características. Una es la celotipia, los celos, el delirio de celos. Y la otra es la erotomanía. Ahora, vamos a las psicosis alucinatorias crónicas, que son otro modo. Las alucinatorias crónicas. Que están dentro de la psicosis delirantes crónicas. Característica. La patología no está en la creencia. ¿Qué? ¿Sí? La patología acá no está en esa creencia delirante. La patología arranca en la alucinación. De repente alucinó y para poder integrar esa alucinación a su realidad no le queda otra que inventarse un delirio. Imagínense que ahora yo estoy acá y baja Jesús. Me dice, tenés una hora. Tengo que explicar qué pasó. Bueno, debo ser la enviada de Dios. Mi meta es estar acá para salvar a la gente de la esquizofrenia. No sé qué puedo armar de delirio, pero tengo que explicar eso porque ante una patología, ante una alucinación y una patología en la percepción, en realidad, necesito de algún modo poder lidiar con eso. Tiene buen pronóstico. En definitiva, el delirio que aparece acá es una respuesta a la alucinación. Alucina, entonces se da algún tipo de respuesta frente a esa alucinación y ahí comienza el delirio en torno a esto. Se le dice delirio sobreañadido, porque no es lo primero que aparece y que está tan pegoteado como en la creencia, sino que es una respuesta. Digo que tiene buena evolución o tiene más chances de, digamos, arreglarse este tema, porque con la medicación las alucinaciones a veces sí bajan. Y si baja la alucinación, cae el delirio también. ¿Sí? Y la otra es... Fantásticas, que está dentro del mismo rubro al que seguimos. Las psicosis fantásticas, ¿qué piensan que tienen como característico? Fantasía. Sí, y hay mucha riqueza en la imaginación. La patología está en que ya que son demasiado creativos, ¿sí? No es que están tomados totalmente por eso. Es más, una de las características es la diplopia, que significa que convive el delirio y la realidad a la vez y está todo bien. Mientras vos no toques justo ese tema, podés charlar tranquilamente de cualquier cosa. Ahora le decís, che, pero vos creés en la vida después de la muerte, y capaz ahí arrancó a desplegarse todo ese delirio. Lo sacás de ahí, volvés a hablar de soñando por bailar, no pasa nada. Convive la realidad con el delirio y es la tercera y última forma de manifestación de las psicosis delirantes crónicas. Para que entiendan igual la esquizofrenia, lo que la caracteriza es que es una ensalada de síntomas y signos que no encajan en ninguna de esas psicosis que dijimos antes. Hay delirios, sí, pero no son sistematizados. Hay alucinaciones, sí, pero no arman delirios sobre las alucinaciones. Hay lenguaje organizado, no. Hay claridad, inclusive, si pudiéramos decirlo de manera descriptiva, no suelen tener tanta inteligencia como suele haber en las psicosis sistematizadas o paranoicas, porque obviamente cuanto más
nivel intelectual yo tengo, más recursos para pensar tengo como para resolver todo eso que me está pasando. En la esquizofrenia hay más desorganización. Vos haces una entrevista con un paciente con esquizofrenia y no va, capaz sin tener experiencia te das cuenta que es psicosis. Ahora, un paciente con psicosis delirante, crónico, paranoico, si vos no tenés experiencia en clínica, lo tratás como un neurótico obsesivo y no te das cuenta. Es más peligroso. En la esquizofrenia se nota más porque hay pensamientos más bizarros, hay articulaciones que no van, hay asociación de ideas medio que no tienen mucho sentido, hay extravagancia en la forma de presentarse. ¿Sí? No hay mucho registro del otro, en cambio la paranoia es el hiperregistro del otro. Y dentro de también las clasificaciones de esquizofrenia hay dos grandes grupos, las formas graves y las formas menores. Las menores son la esquizoneurosis, que es esta que va y vuelve y parece que por eso se le llama esquizoneurosis. Sí, graves. Graves y menores. Igual los que tienen el libro está todo ahí, ¿eh? Las graves y las menores. Las menores son estas como la esquizoneurosis, que es esta que brote y vuelvo, por eso se lo llama esquizoneurosis, porque pareciera ser que se compensan, igual no es neurosis. Y la esquizofrenia simple, que es esta que se va de a poquito, tiene un tema, tiene otro, se va aislando, que es la que generalmente todos conocemos. Y dentro de las formas graves tenemos la hebefrenia. Hebefrenia. Hebe es joven y frenia es mente. En general son psicosis que han comenzado a una corta edad, entonces esa persona queda anclada en ese momento y en general lo que se suele ver es comportamientos psicóticos y muy pueriles. Esas son las hebefrenias. Las que se desencadenan con la pubertad, son complicadas porque significa que esa persona no pudo ni con la primera crisis. Entonces, claro, al tener un psiquismo poco constituido a los 12, 13 años, también el modo de, entre comillas, enfermar no suele tener mucho material, por eso va más para el lado de la esquizofrenia, no pueden tanto armar una paranoia. En general no se ven muchos casos de hebefrenia. No. Y si hay, son los casos de chicos que tenían los típicos chicos que requieren interacción escolar y no fueron tratados del modo adecuado, evolucionan hacia la hebefrenia. ¿Qué? Que termina siendo una esquizofrenia residual, ¿no? La esquizofrenia residual es cuando ya te quedó, ya pasaste. Y después tenemos la hebefrenocatatonía, no importa, que es la hebefrenia más muchos trastornos en lo motor, que es lo catatónico. ¿Sí? Muy comprometido el cuerpo biológico, que casi en esos casos son tratados como retrasos mentales. Y ahí, lamentablemente, hay muy poco para hacer. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema de las emergencias? En el Congreso Internacional de Psiquiatría este año dimos esto, pero era muy poquito el tiempo, así que no pudimos desarrollarlo mucho. Porque es un tema que es importante, porque ¿qué hacen ustedes en situación de emergencia? En primer lugar tenemos que diferenciar la urgencia de la emergencia. La urgencia tiene que ver con la rapidez. Una urgencia tiene que ver con hay que actuar ya y ahora porque el tiempo se nos acaba y puede haber consecuencias si no se hace algo. Pero por otro lado, la emergencia, que se usan indistintamente pero no debería ser así, tiene que ver con que algo emerge en la urgencia, algo, sobre todo en psiquiatría, algo está pasando que esa persona requiere una respuesta ya. ¿Qué fue lo que emergió para que él tenga una respuesta de esta manera, desorganizada, que requiere una intervención aquí y ahora y ya? Entonces, una de las cosas que a mí me importa que ustedes sepan es que tenemos que entender que además de que está el par, urgencia-emergencia, como con su otra cara, está el individuo y el sujeto. El individuo es la persona, el cuerpo biológico. Pero por otro lado, para ser individuo, tiene que haber un sujeto, que es el sujeto psíquico. Bueno, evidentemente cuando pasa una situación de emergencia o de urgencia, lo que está en juego es ese sujeto
mundo más allá del cuerpo biológico. Pero están los dos comprometidos. Por eso es necesaria obviamente la intervención, tanto del médico como del psicólogo o persona que no sea profesional médico. En ese momento es donde aparece la persona y ese sujeto que en realidad en la psicosis casi que podríamos decir que no hay sujeto en sentido analítico. Y es en el momento justamente de la urgencia donde podríamos decir que apareció el sujeto. Yo les digo una cosa, ¿hay castración? Para los que sepan un poco de esto, ¿hay castración en la psicosis? No, excepto en el momento en que se descompensa. El psicótico se descompensa cuando se confronta con la castración, que es con lo que no puede lidiar. Es decir, que en el momento que cae en la guardia es cuando más afloró ese sujeto que no tiene con qué responder. ¿Y el neurótico qué hace en ese momento? Ante la castración, ¿el neurótico qué hace? Se angustia. Bien. Y el psicótico se brota y cae en una guardia. Entonces, paradójicamente, es el momento en el que apareció por primera vez el sujeto de la psicosis. Entonces estamos... como estructura, o sea, lo que estructuralmente... Aparece ese sujeto, para ver, simplificándolo, para ser neurótico vos tenés que haber atravesado por frustración, privación y castración. El psicótico generalmente queda solamente en la frustración y no sale de ahí. El perverso queda en la privación y el neurótico atraviesa la castración. Bueno, a la pobre persona con estructura psicótica, en algún momento de su vida, frustración, privación, castración, hoy, a las 5:10. Claro. Entonces, es un momento en el que obviamente no tiene el psiquismo estructurado para responder ante ese estímulo para el que se necesitan muchas herramientas. Por eso termina en una guardia. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad lo que estamos haciendo es trabajar lo que se llama la clínica de la no respuesta. ¿Sí? La respuesta es lo que se requiere ante la situación crítica. ¿Tiene que actuar el cuerpo médico? Por supuesto. ¿Tiene que actuar la policía? Si es que estuvo en la calle. ¿Tiene que actuar la ambulancia? Tiene que haber una respuesta desde el lado del cuerpo biológico. Pero estamos trabajando con la persona que se quedó sin respuestas, pero se le hizo preguntas. ¿Sí? El psicótico anda sin hacerse preguntas. En ese momento algo lo confrontó con esta situación y no tiene respuestas. Para esto es necesario un abordaje integral, porque si yo me quedo solamente con poner un inyectable que se calme, se duerma, cuando se despierta vuelve a estar dando respuesta. Entonces ahí es momento de quizás lograr lo que no se pudo lograr antes. Para poder explicarte esto como me gustaría, tenés que saber constitución subjetiva, que implica explicar muchísimas cosas, que es cómo se estructura el psiquismo y cómo se juega la respuesta, la no respuesta. Pero por ahora quédate con que se confronta con algo de la realidad para lo que no tiene herramientas ni significaciones emocionales posibles para lidiar con eso. En definitiva es alguien muy vulnerable. ¿Y en qué situaciones, como mencionaba ella antes, hay vulnerabilidad? Vulnerabilidad en el sentido de que hay que acomodarse de alguna manera. La adolescencia, las primeras relaciones, paternidad, maternidad, bueno, son cuestiones en donde obviamente ninguno de nosotros, no es que hay un manual de cómo hacerlo, pero mal que mal, con angustia o sin angustia, nos podemos acomodar. La muerte de los padres, entonces son todas cuestiones que suelen catapultar hacia una descompensación. ¿Cómo se hace para abordar entonces una crisis? Con la desprofesionalización. Y esto implica que tanto el psiquiatra como el psicólogo o el médico, como todos los trabajadores de la salud no médicos, nos tenemos que desprofesionalizar. Ni el analista se puede convertir en analista tratando de ubicar una verdad. No. Ni el médico tiene que ponerse en el lugar de médico, ¿sí?
y simplemente encargarse del cuerpo biológico. Es el momento en el que todos tenemos que acomodarnos ¿a qué? A un rol en el que somos simplemente el imaginario social que puede llegar a tener ese paciente de lo que es el profesional de la salud. Entonces es muy artesanal el trabajo. Lo mismo si es una persona de 70 años que va a esperar que el doctor le diga de usted y capaz me ve a mí y dice, ¿no tiene el pelo rosa? No. Entonces es preferible que vaya a otro médico. Y si viene un adolescente, por ahí es preferible que lo atienda una persona joven porque va a sentir que lo va a entender más, o si cayó por drogas. Entonces, hay que desprofesionalizarse y comportarse como una persona más que está ahí solamente para ayudarlo a él. Y sobre todo lo que no hay que hacer es preguntar qué pasó. Jamás. Es instalar un diálogo. Justamente es un momento donde no hay respuesta. Si le preguntamos qué pasó, lo volvemos a llevar a lo que lo anotó. ¿Sí? Entonces es importante también otra cosa más, lo último muy chiquitito, que es cómo orientamos también el tratamiento, porque no termina todo con que se despertó. Ahora hay que ver cómo seguimos, y para esto hay que hacer un diagnóstico presuntivo. Y nosotros por una guardia nada más no podemos hacer un diagnóstico presuntivo, hay que hacer una evaluación, escuchar, pero hay que orientarse por algo. Entonces hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona se descompensó y cayó en una guardia, porque acaba de venir de un secuestro donde estuvo 15 días vendada, no sé, amordazada, abusada sexualmente, lo que sea, la peor escena que se puedan imaginar, y se descompensó, yo no puedo orientarme y pensar que esa persona es una estructura psicótica. Puede ser que sea una neurosis descompensada porque cuantitativa y cualitativamente es algo traumático. Tendré que ver. Ahora, una persona se descompensó, yo le digo a la familia o a quien sea, ¿qué pasó? No sé, se peleó con la novia y se descompensó. Hay que ver, porque ya no es algo que normalmente genere descompensaciones. Se supone que uno puede lidiar con la ruptura de una relación. Habrá que ver. Y si después le digo, y qué sé, no sé, estaba mirando la tele y de repente empezó a decir, escuchaba voces, estamos seguras de la psicóloga. Por lo menos presuntivamente podemos ya creer que nos acercamos a un diagnóstico definitivo. Después habrá que ver, todo se puede hacer y deshacer, pero es como para ir viendo dónde nos vamos a posicionar para salir de la emergencia, porque no se sale de la emergencia en 3 días. Ante esta situación de la emergencia, que ustedes tienen que saber cómo trabajar, y quiero que les quede esto, nunca invocar el momento de la descompensación. Siempre ganar tiempo, hablar pavadas, hablar de lo que a esa persona le puede interesar así como así. Tienen que prejuzgar. Si le ven que tiene una remera de Lady Gaga, hablale de Lady Gaga. Si vino de bailar, preguntale qué tanto le gusta salir. No sé, imagínense más o menos cómo es la vida de esa persona y vayan por esos lados. Ganar tiempo para que se estabilice, porque el aparato psíquico descompensado es un aparato psíquico que se suspendió, dejó de funcionar. Es como la computadora cuando se cuelga y apretar reiniciar, controlar, suprimir y no pasa nada. Entonces, si ese aparato psíquico se quedó suspendido, lo que pasa es que todo el material inconsciente que estaba escondido por la represión, por todo, aflora. Entonces está el proceso primario funcionando. Hay que volver a meter cada cosa en su lugar. Y eso se logra ligando con el cablecito a tierra a la realidad. La realidad es estúpida. Qué lindo está el día, qué te gustaría hacer mañana, qué te gusta comer, cosas tolerables. ¿Sí? Nunca enfocar lo que pasó. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se inserta una T? Yo lo que traje, y es muy cortito, es una carillita nada más, es ¿cómo podría insertarse un acompañante terapéutico en un hospital como este? Pero no uno. ¿Qué pasaría si aparece finalmente una currícula oficial, el acompañamiento terapéutico se convierte en una carrera de grado, con lo cual van a tener examen de residencias para poder tener adjudicación de cargos públicos en el hospital, como tenemos los psicólogos, los médicos, los kinesiólogos? ¿Qué pasaría? Y lo que estaba pensando era que lo que se necesita es que en los servicios de emergencia trabajen acompañantes terapéuticos, pero de diferentes modos. Porque en realidad
Lo ideal sería insertar acompañamientos terapéuticos en servicios de pacientes crónicos, no en emergencias. En emergencias por ahí sí me digo que no hay mucho que puedan hacer, porque una vez que se compensó pasa a otro servicio. En eso tienen que estar, no en la emergencia. Eso sería demasiado. Entonces, ¿cómo se podría insertar? Bueno, además de esto que les dije, simplemente con que se tenga en cuenta que pacientes que están internados son pacientes que necesitan una atención intensiva. Hay pacientes que no pueden después de una compensación salir. Por más que la ley de salud mental diga que las internaciones, que son breves y que en realidad, bárbaro, eso está visto desde los derechos humanos y lo restrictivo y todo esto. Pero en realidad, si lo miramos desde el lado de las corrientes de psicología y de psiquiatría, ese aparato psíquico no está ya para salir. Entonces, la internación tiene que dejar una marca, no una marca de que me encerraron y la pasé mal, una marca positiva, que se simbolice lo que pasó, no porque me broté, que se simbolice que he tenido un problema, que he tenido una situación y que necesito terapias, que necesito ayuda, que necesito que mi familia me contenga, que necesito una atención especial e intensiva para recuperarme de verdad. ¿Por qué? Porque en los pacientes, en los servicios de pacientes crónicos. Porque además está el paciente crónico porque su patología es crónica, como la esquizofrenia, donde ya casi que no pueden salir porque salen y no pueden lidiar con eso porque es tarde, pues se trabajó mal. Y después pacientes que se cronifican porque se institucionalizan por estar en el hospital un montón de años. Entonces, ¿de qué manera se podría insertar el acompañante? Mi propuesta es, ojalá alguien me escuche, así como vieron el gobierno de la ciudad, que venga alguien me escuche, que en los servicios de pacientes crónicos haya grupos de acompañamiento terapéuticos de 3 tipos. Un grupo de acompañantes que hagan talleres terapéuticos, en el sentido que lo dijimos antes. ¿Para qué? Para que logren representación del mundo interno, para que puedan hacer lazo social, para que también se entretengan, para que tengan actividades pautadas y que se cumplan, ¿no? Un trabajo en ese sentido. Por otro lado, acompañantes terapéuticos que estén como si fueran los enfermeros que tienen turnos que van cumpliendo. Entonces, en los servicios donde hay pacientes crónicos, que también haya grupos rotativos de acompañantes terapéuticos, no para hacer talleres, que funcionen como referentes. ¿Para qué? Para instaurar legalidades en lo cotidiano. Que cuando se terminan los talleres a la mañana y estamos en este momento, te dije 2 minutos. Tengo 100 novias, una mujer. 100 novias, nada. Entonces, en esta situación de la tarde, los fines de semana, donde no hay talleres, no hay nada, que haya 4 referentes en el servicio instaurando legalidades. No podés ir porque hay una charla. Espera que termine y vas. Para que lidie con los problemas que puede haber de convivencia, porque los pacientes están viviendo acá, es su casa. No es que están como ustedes que vienen y se van, es su casa. Entonces se generan conflictos de, che, me sacaste esto, usaste mi sábana, me sacaste las zapatillas. Tiene que haber acompañantes para todos, no para uno en particular. Y después, por supuesto, tiene que haber otro grupo de acompañantes que se le asignen a pacientes individuales, que son los pacientes que están demasiado cronificados y que el lazo social se les hace imposible, inclusive con sus propios compañeros, que entraran en la fase de delirio autístico, que el delirio autístico es cuando ya es tanta la desorganización psíquica que ni ellos entienden. Entonces ya pasa a ser todo para adentro, para adentro, para adentro, y llega un punto en el que esos enquistes ya quedan totalmente alejados de la realidad. Paso previo a la catatonía. Es el último nivel de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno progresivo y crónico, o sea, va a ir siempre en bajada. Lo que se puede hacer es evitar que baje mucho, pero siempre va a ser progresiva y crónica. No es una enfermedad, por eso no se cura.
pasó bárbara. ¿Cómo la pasaste? Genial. ¿Genial? ¿Te gustó? Sí, mucho. ¿Qué te gustó más? La clase, lógicamente. Las clases. Estás como un poco alumnístico. Estás Sí, viniendo a estamos todas en las clases. Aparte, el año que viene, ¿cómo me dijiste vos? Que tengo que... Él me está extrañando que hace unos días, hace más semanas que no vengo. Entonces me dijo que yo pertenezco acá. ¿O no? Exactamente. Así que el año que viene empezamos con un taller de lengua de señas. Ay, me encantó. Esa es buena. Así que... Es un nuevo modo de comunicarse. Sí, aparte muy se me está útil. bueno. Vamos a empezar. Es útil, Sí. uno no sabe qué se puede encontrar en un accidente y el hombre no sabe... Uno no sabe Claro, con no. qué se encuentra en la vida y capaz tenés que aprender a hablar con las manos. No, por ahí una persona que está accidentado y no sabe comunicarse, uno... Está bien, me parece bien.